Hola y bienvenidos al tercer capítulo de esta serie de TDD en Symfony. En los vídeos anteriores vimos las partes de escribir los tests para que fallasen y la parte de hacer que los tests pasaran. Si recordamos la imagen, vimos el tema este de escribir los tests para que fallen y luego hacer que los tests pasen. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es una primera parte de refactoring. Es decir, ahora que tenemos nuestro caso de uso funcionando y que los tests pasan, podemos hacer refactoring y ejecutando los tests podemos comprobar si hemos roto algo o si sigue funcionando. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este vídeo va a ser cómo refactorizar este controlador para registrar usuarios de tal manera que el código quede más limpio y más fácil de mantener. Lo que voy a hacer es utilizar la técnica que vimos de utilizar un argument resolver de Symfony para convertir nuestras requests, es decir, este objeto request que viene aquí, convertirlo en un objeto de mi dominio en el que yo pueda extraer la información y validarla. Si venís a nuestro canal de YouTube, tenéis un vídeo este de Symfony Argument Resolver, que es un directo que hicimos en Twitch y en el que explicamos cómo utilizar esta arquitectura para convertir vuestras requests en objetos de vuestro dominio. Entonces podéis echarle un ojo y, como siempre, tenéis a disposición el repositorio de ese vídeo y también tenéis el repositorio de esta serie que estamos viendo, que de hecho yo ya he creado aquí esta rama, la 003, en la que estará todo el código que vamos a ver en este vídeo. Por lo tanto, si yo entro aquí en el contenedor y ejecuto bin php unit, vemos que aquí los 5 tests que hemos creado están pasando. Aquí me está dando estos avisos de que estas excepciones no se están gestionando, pero bueno, no le deis importancia ahora y lo que nos interesa es que nuestros tests están pasando. Lo que voy a hacer ahora es copiarme esa lógica que hemos hecho en ese otro vídeo. Si venís a este repositorio de Coding Symfony Request, aquí en la rama 4, podemos venir aquí a Source y aquí en HTTP tenemos nuestro, primero el DTO, que es lo que vamos a crear para almacenar nuestra información, y después tenemos el argument resolver y este request body transformer que también lo vamos a copiar. Entonces aquí este método de esta clase lo que está haciendo es que cuando la petición sea de tipo application JSON, va a extraer a esta variable data lo que venga en el contenido y lo va a asignar al objeto request que contiene nuestra petición, ¿vale? Como un new parameter bag. Si os fijáis, esta línea de aquí es exactamente la misma que tenemos nosotros aquí. ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora tenemos 20 controladores, lo que no vamos a hacer es en cada uno de esos 20 controladores extraer la información y hacer nuestra validación. Entonces vamos a utilizar esta técnica que nos va a ayudar a hacerlo genérico y que sea aplicable para cualquier controlador que creemos en el futuro. Por lo tanto, yo me puedo copiar esto de aquí y lo que voy a hacer es, en nuestro proyecto, voy a crear dentro de Source una carpeta HTTP y dentro vamos a crear una clase request transformer. Voy a pegar el contenido, vale, aquí está esperando un objeto request, lo voy a importar y es este del componente de Symfony. Y aquí también este parameter bag. Y aquí en el default, en vez de poner un break, voy a lanzar una excepción. Es decir, si en este caso, si no le estoy pasando el del content type application JSON, lo que voy a hacer es dar un error. Entonces aquí voy a lanzar un bad request en este caso. Y de momento lo voy a poner así, invalid content type, ¿vale? Y ahora voy a crear otra clase que va a ser mi argument resolver. Vale, que no os dé miedo ninguno copiar código de otros proyectos, siempre y cuando sepáis que el código os va a servir y es fácil de mantener. Entonces, aquí tengo mi request argument resolver. Y me voy a copiar el código, tal cual como lo tengo aquí. Y bueno, otra cosa que no hice en el vídeo anterior y que me he despistado porque bueno, es algo bastante reciente, es que estamos utilizando PHP 8. Entonces también vamos a refactorizar la forma de instanciar aquí lo que inyectamos, porque ahora con PHP 8 lo que podemos hacer directamente, por ejemplo, aquí es esto.
Esto lo puedo eliminar y esto también, vale. Es una forma abreviada de PHP 8 y así nos queda más limpio el código. Y voy a hacer lo mismo aquí. Este es un atributo privado. Y aquí también. Y mi request transformer no tiene constructor. Y aquí tengo que importar las clases. Aquí para el validator interface no me deja inyectar nada porque no lo tengo instalado, porque hay que instalar el validator component. Entonces si venimos aquí a nuestro navegador, tenemos el validator component y para instalarlo simplemente tenemos que ejecutar esta instrucción de aquí. Por lo tanto, lo voy a instalar. Vale, me está dando un error, porque me está dando algún error de sintaxis, pero bueno, porque me falta inyectar aquí estas clases, pero me ha instalado el componente igual, porque de hecho yo ahora aquí, si le doy a importar clase, ves que ya me está importando el validator interface del componente de Symfony. El request body transformer, bueno, le he llamado request transformer, le cambio el nombre. ¿Veis? Y aquí ya lo ha detectado bien. Y aquí sería un request. El argument metadata. Reflection class, nada. Aquí, y el request DTO. Que lo que tengo que hacer ahora aquí es crearme una carpeta DTO. Y voy a crear una interfaz que es la que van a implementar todos los DTOs que yo quiera para mis casos de uso. Aquí selecciono interface. Y esto recibe una request y ya está. Y ahora voy a crear otro DTO que voy a implementar esta interfaz que es para el registro. Lo voy a llamar register request. Voy a implementar esta interfaz y por lo tanto es un constructor, va a tener este request. Y entonces esto va a tener un nombre. Vamos a ponerlo nullable por defecto. Email y password, que es los parámetros que vimos que tiene nuestro controlador. Vale, tenemos el nombre, el email y el password. Y entonces lo que voy a hacer es, le voy a asignar los valores que vienen en el request. Vale, para el name, para el email y para el password. Vale, como ya os dije en el vídeo anterior, lo estoy haciendo un poco rápido, pero si queréis profundizar un poco más en esto, tenéis ese streaming de 1 hora que hicimos, que os enseñé antes en nuestro canal de YouTube, y ahí está perfectamente explicado y para qué sirve y cómo se utiliza esta técnica para lo que vamos a hacer ahora. Y aquí ahora solo me falta añadir los getters, y aquí le vamos a poner string o null para todos. Entonces ya tendría mi DTO, ya tengo la interfaz, tengo el argument resolver, aquí puedo importar ya la clase porque la he creado y aquí importar la excepción. Y lo que voy a hacer ahora es hacer este refactoring. Entonces, de aquí del controlador, lo primero que voy a hacer es extraer todo lo que sea la lógica de negocio mía a un servicio, porque el controlador, su única funcionalidad sería la de recibir la petición externa, que en este caso es una petición HTTP, y este controlador lo único que debería hacer es derivar esa petición a un servicio que es el que va a contener nuestra lógica de negocio. Entonces aquí dentro de src voy a crear service y dentro voy a crear register service. Y este en el constructor va a tener estos valores que tengo aquí. Bueno, no es aquí, es aquí.
Y lo que voy a hacer es pasarme todo esto de aquí a mi servicio en un método invoke que voy a crear ahora mismo. Aquí le voy a poner que esto va a recibir el DTO que acabamos de crear, que es el register request. Vale, voy a pegar esto aquí. Y esto lo que me va a devolver es un user. Por lo tanto, aquí voy a hacer return de user. Vale, de momento. Y bueno, tengo esto todo aquí. Lo que me interesa es que ahora que tengo toda la lógica aquí, lo único que tengo que hacer aquí es inyectar mi servicio. Esto ya lo puedo eliminar, al igual que esto. Y esto va a recibir ese register request. Y aquí lo único que tengo que hacer entonces es al register service llamar el método invoke y esto va a recibir esta request que tenemos aquí. Y voy a asignar a la variable user lo que me devuelva, porque este método invoke acabamos de ver que va a devolver un usuario. Y entonces ahora aquí simplemente para este caso de ejemplo lo único que voy a hacer es aquí devolver un array. Y lo único que voy a hacer es devolver como ejemplo userGetID. Bueno, perdón, voy a poner aquí que el ID va a ser igual a esto. Vale, lo voy a dejar así de momento. Simplemente voy a devolver este array con user, con el ID, el nombre y el email del usuario que acabamos de crear y en el status el 201 que ya lo teníamos de antes. Entonces fijaos, ya ha quedado mucho más limpio el controlador porque simplemente recibe ese objeto request que va a venir de nuestro argument resolver. Por lo tanto, la lógica de extraer la información de la petición y convertirla en este DTO ya está asignada a este argument resolver, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos cumpliendo con el principio de responsabilidad única, que es que cada clase se encargue de hacer una cosa específica. Entonces, este argument resolver se está encargando de extraer la información de esa request y convertirla en un DTO de nuestro dominio. Y una vez tenemos ese objeto, se le está inyectando aquí a nuestro controlador. Por lo tanto, aquí ya tendremos un objeto que va a tener un nombre, un email y una contraseña. Entonces lo va a recibir, se lo va a pasar al servicio y ahora aquí en el servicio vamos a refactorizar esta parte de aquí. Yo aquí ya tengo el nombre, el email y la contraseña. Lo único que tengo que hacer aquí es eliminar todo esto porque ya no lo necesito, porque ahora esta lógica está en el argument resolver y aquí simplemente tengo que hacer request get name, request get email y aquí request get password. ¿Veis? Y entonces ya queda muchísimo más limpio y fácil de entender y de mantener, porque aquí estoy creando el usuario con estos valores que ya me vienen, le estoy haciendo el set password y después lo estoy guardando simplemente, ¿vale? Entonces, fijaos ya qué cambio tenemos aquí. Por una parte tenemos un controlador muchísimo más limpio, al que solo se le inyecta un servicio y se le llama pasándole este objeto. Tenemos nuestro servicio que va a registrar al usuario, que tiene pues 3-4 líneas. Y después tenemos este request body transformer y este request argument resolver, que de lo que se encargan es de la lógica de extraer la información de nuestra petición. Por lo tanto, ahora en este punto ya tenemos una aplicación muchísimo más limpia y mucho más fácil de mantener. Porque si imaginaos que ahora nosotros creamos aquí otro caso de uso en nuestro controlador, lo único que tenemos que hacer es crearnos otro DTO que contenga la información que necesitamos para ese caso de uso. Y este argument resolver lo único que va a hacer es crearnos el objeto por nosotros. Entonces ahora lo único que necesitamos hacer es añadir la validación. Así que lo que voy a hacer es configurar mi validator component para poder utilizar validaciones. Entonces aquí en framework tengo que añadir
tengo que habilitar la validación. Y aquí mi validator component añadir que quiero permitir las anotaciones para validar. Bien, ahora lo que tengo que hacer es venir aquí a mi DTO y añadir las reglas de validación. Vale, de momento lo único que tenemos que hacer, que es lo que vimos en el primer ejemplo, es que tengan un valor, es decir, que no vengan nulos. Entonces, ahora el validator component se va a encargar de hacer lo que estábamos haciendo nosotros aquí en el controlador, que era extraer la información de la request y comprobar que tanto el nombre como el email como la contraseña tuvieran un contenido. Así que vamos a probar esto y lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar nuestros tests de nuevo con bin php unit. Y si os fijáis, ha salido bien a la primera, lo cual me sorprende, y si os fijáis aquí los tests están pasando, porque ahora tenemos toda esta arquitectura que está haciendo lo mismo. Vamos a utilizar el debugger para ver que se está haciendo todo correctamente. Y vamos a ejecutar, por ejemplo, vamos a venir aquí a nuestra carpeta de test. Y vamos a ejecutar, por ejemplo, el test de test register user. Vale, fijaos que yo ahora aquí en el método invoke de mi controlador tengo este objeto request. Y si os fijáis, es un DTO de mi dominio que ya contiene nombre, email y contraseña. Por lo tanto, lo que os comentaba antes, esa responsabilidad de obtener la información de la request y convertirla en un objeto de mi dominio ya se le hemos asignado a nuestro argument resolver y por lo tanto nuestro controlador ya no tiene que hacer nada de esto. Vamos a entrar dentro de nuestro servicio y aquí tenemos el mismo objeto, estamos creando el usuario. Estamos creando la contraseña, le estamos asignando la contraseña con el encoder, con el user password encoder que tenemos aquí inyectado. Lo estamos guardando en nuestra base de datos y lo estamos devolviendo. Y entonces ahora aquí en user vemos que ya tenemos un ID que se le ha asignado y tenemos nombre, email y contraseña. Asimismo, si venimos a nuestra base de datos de testing, a ver por qué no me lo está guardando, igual lo tenemos aquí. Sí, lo está guardando aquí porque seguramente no he configurado la base de datos de testing. Vale, efectivamente. Me está utilizando la base de datos de la aplicación porque no he configurado aquí la base de datos de testing. Si vengo aquí al punto .env y me copio esto de aquí, lo puedo pegar aquí y aquí le tengo que poner database test, que es el nombre que le hemos asignado. Entonces, vamos a pasar esto. Y si yo lo ejecuto de nuevo, venimos aquí dentro. Vale, ahora me está dando una excepción. Y es porque la base de datos no existe, o sea, no existe la tabla en la base de datos aquí en testing. Entonces, para solucionar este problema, lo que voy a hacer es instalar una librería que lo que me va a permitir es que antes de la ejecución de cada test se elimine y se recree la base de datos para poder ejecutar cada test con una base de datos en un estado limpio. Si queréis más información de cómo se hace eso, también aquí en nuestro canal, si venís aquí a los vídeos, tenéis aquí esta parte de testing funcional en Proyecto Symfony donde explico en detalle cómo instalar todas estas librerías, para qué sirven y cómo se utilizan. Creo que tenemos una serie, incluso esta, Testing para Symfony 5, que tiene estos tres vídeos y aquí os explico exactamente lo que voy a hacer ahora. Así que voy a buscar aquí esta librería de Alice Bundle. Me voy a copiar esto de aquí para instalarla. Voy a quitar el debugger. Y la voy a instalar como dev dependency. Vale, me dice que instale el validator component. Seguramente, como dio el error anteriormente, no me lo instaló correctamente. Vale, ahí está. Vale, perfecto. Bien, entonces ahora si yo vengo aquí a mi test, voy a cerrar todo esto que ya no me hace falta. Y yo aquí le doy a use
recreate database trait. Este trait lo que va a hacer de esa librería que acabo de instalar es crearme la base de datos, ejecutar las migraciones y luego el test. Por lo tanto, si yo ahora ejecuto los tests, veis que ha pasado, y ahora si refresco aquí mi base de datos, vemos que ya tenemos la tabla user con el usuario que se ha creado en el test, ¿vale? Como ya os comento, en la serie esta de nuestro canal de YouTube tenéis cómo hacer todo esto y explicado en detalle cómo funciona. Entonces, esto ahora está funcionando, vamos a volver a poner el debugger. Y ejecuto el test. Así que, llegados a este punto, debería no tener ningún usuario en la base de datos, como podéis ver. Y ahora, al guardarlo, ya está aquí. Así que está funcionando correctamente. Ahora vamos a probar los otros casos de uso de los otros tests, que sería en el caso de que falle alguno de los parámetros. Así que me voy a venir aquí a mi argument resolver y voy a poner un breakpoint. Voy a quitar los que ya tengo. Bueno, tengo uno. Y me voy a quedar aquí, en este punto. Voy a venir aquí a mi clase de testing y voy a usar este, en el caso de que no enviemos el nombre. Lo ejecuto, vemos que aquí tenemos la clase que es. Voy a subir esto hacia arriba. Veis que la clase es mi register request. El transform está obteniendo los parámetros y ahora aquí mi DTO tiene el name que es null y luego tiene email y password. Y entonces ahora el validator component lo que va a hacer es utilizar las anotaciones que hemos puesto aquí para comprobar que tiene que tener un valor, y en el caso de que no lo tenga ya me da la excepción. Así que si ahora yo hago clic en F8, vemos que aquí en errors ya tenemos un array con un constraint violation, y es que el valor no debería ser null. ¿Veis? Y claro, aquí como este array va a ser mayor que 0, va a darle excepción y va a convertir string esa excepción. Va a darle excepción y el test va a pasar correctamente. ¿Veis? Y así de esta forma podéis ver que el tema de TDD nos está ayudando bastante, porque como veis aquí la excepción nos está diciendo que el nombre no puede estar en blanco. Vamos a ver el caso de uso en el que, por ejemplo, yo al hacer el refactoring me olvido de eso y estoy haciendo que el nombre pueda ser null. Es decir, yo aquí en mi request, en el name, me olvido de hacer esto. Vale, poneos en el ejemplo de que estoy refactorizando y se me olvida. Si yo ejecuto los tests, voy a quitar el debugger. Si yo ejecuto todos los tests ahora, veis que ha habido un error. ¿Vale? Porque el constructor de mi clase user está esperando que el primer argumento name sea de tipo string y yo le he pasado un null. Entonces, esta es la clave de TDD. El que vosotros hagáis vuestros tests para que fallen, los hagáis pasar y luego en la fase de refactoring tengáis la seguridad de que cambiéis lo que cambiéis, con ejecutar los tests vais a ser capaces de solucionar cualquier problema o ver que no habéis roto nada. Al contrario de la forma tradicional de programación, que es hacer toda la lógica, probarla con Postman o con vuestro cliente, y una vez que todo está funcionando, ir haciendo los tests, es mucho más difícil de detectar este tipo de errores. Entonces yo ahora simplemente veo aquí y digo, vale, estoy haciendo refactoring de mi código y tengo este error porque el nombre no debería ser null. Entonces yo ya sé que tengo que venir aquí a la parte de mi aplicación que se está encargando de hacer la validación, que en este caso sería mi DTO y mi argument resolver, y ya me daría cuenta de que aquí me falta añadir esta validación. Vale, y lo mismo para las demás. Entonces, añadiendo esto, si yo ahora los ejecuto, veo que vuelven a pasar. Y esto, cuando tenéis práctica y ya lleváis tiempo trabajando en varias empresas o en varios proyectos y utilicéis esta técnica de TDD, os vais a dar cuenta de que vuestro código es mucho más fiable y vais a tener la seguridad de que vais a estar trabajando en una aplicación y que va a ser mucho más robusta, porque vais a evitar introducir errores sin daros cuenta. Entonces, para recapitular un poco antes de terminar este vídeo, simplemente comentar lo que hemos hecho. Hemos eliminado toda la lógica de negocio de nuestro controlador y lo hemos hecho en un servicio, y luego hemos derivado toda la parte de transformación de la request en un objeto de nuestro dominio y la validación de esos datos
a un argument resolver, que es una técnica que se puede implementar al utilizar Symfony y que nos va a permitir delegar toda esa responsabilidad a esta clase y por lo tanto nuestro controlador como nuestro servicio van a quedar muchísimo más limpios. Vale, puedo eliminar esto y simplemente era lo que quería mostraros en este vídeo. Voy a subir todo este código a esa rama que he creado y al repositorio para que la comparéis con las vuestras en caso de que os dé algún fallo. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.